Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Después de la película de la obra maestra que es El Padrino, una película gigantesca, grande, que ahí la tenéis en el canal, recientemente subida, nos vamos a ocupar de una película más modesta y vamos a volver a nuestra sección de la Walt Disney Home Video para comentar una película que seguramente, no lo sé, seguramente muchos de vosotros a lo mejor no conoceréis. Pero como muchos de vosotros también sabéis, sabéis perfectamente que me encanta descubriros películas. Y además, joyas ocultas, sobre todo en el caso de la Walt Disney Home Video. No las películas que está haciendo ahora la Disney, que prácticamente insultan descaradamente la inteligencia del espectador, sino nos vamos a retrotraer pues a una época en donde la Disney, a esa etapa oscura, prácticamente a la misma década que films como Taron y el Caldero Mágico o como Dragon Slayer, que la voy a comentar dentro de muy poquito tiempo, dentro de breve tiempo, a una película de acción real, de live action, como dicen hoy en día, pero que yo llamo pues realizada por actores, es decir, de carne y hueso, pero no de dibujos animados. Una película que es una auténtica joyita, que en muchos momentos, en su estreno, en 1985, supuso un pequeño, aunque relativo, éxito, pero que luego en Videoclub funcionó muy bien, como prácticamente casi todas las películas de los 80, en aquella época maravillosa de los videoclubs, donde todos andábamos detrás de muchísimos títulos y que los devorábamos absolutamente todos. Y los títulos de la Walt Disney Home Video no eran menos. Sobre todo aquella etapa de los años 80 donde muchas películas que hoy en día la Disney intenta tapar por ser políticamente incorrectas. Y la película que os voy a comentar esta noche lo es desde varios puntos de vista. Pero no por ello carente de cierta calidad, sino todo lo contrario. Es una película que realmente merece la pena reseñar porque no solo señala o nos enseña auténticas lecciones de vida, sino que es una pequeña joyita que la Disney siempre ha querido como mantener oculta y que muy pocas veces ha sabido mantener un poquito, digamos, en lo alto de su escalafón como merece realmente el film. La película que os voy a comentar esta noche la he adquirido muy recientemente, en una aplicación, muy recientemente. La verdad es que es una película que yo andaba detrás de ella hace ya mucho tiempo. Algunos pedían algunos precios muy altos, otros pedían precios más o menos económicos, pero desde aquí quiero agradecer realmente a la persona que me ha vendido esta película, que creo que se llama Raúl, si mal no recuerdo, haberme vendido esta auténtica joya de la Walt Disney Pictures, que tantas veces ha sido como escondida, como todos aquellos títulos de los 80, pero que realmente merece la pena reseñar. Es una película del año 1985 y se llama El viaje, The Journey of Natty Gunn, el viaje de Natty Gunn, o simplemente, como aquí la conocimos en España, Natty Gunn. Esta es una película que, como veréis, aquí tenemos a un lobo prácticamente en primer plano y que tiene muchos puntos en común con aquella otra gran película, mejor que esta, pero que roza la obra maestra, llamada Colmillo Blanco. Un auténtico clásico del cine de Disney, pero realizada ya un poco posteriormente. Pero Natty Gunn es todo un referente a Colmillo Blanco, sobre todo en lo que a realización cinematográfica se refiere. La película, ya os digo, es del año 1985. Está protagonizada por una actriz que no hemos vuelto a ver prácticamente en ninguna otra película de Disney, sino que tuvimos que esperar varios años para que John Carpenter la recogiera, o mejor dicho, la salvara casi del anonimato, en una película que se llamaba El pueblo de los malditos, en 1995, y que es la niña que prácticamente hizo su debut en esta película llamada Meredith Salinger. Y al lado tenemos a un actor conocidísimo por todo el mundo, que es John Cusack. Y a John Cusack le conocemos por haber protagonizado, o haber hecho, mejor dicho, de secundario de muchas de las películas de adolescentes de los 80, como por ejemplo Clash, de 1983, donde hizo su debut, o un pequeño papel en 16 velas de John Hughes. Y además John Cusack, si me permitís la anécdota, estuvo a punto también de protagonizar junto a Molly Ringwald, junto a otra serie de protagonistas adolescentes, aquel clásico de la década de los 80 llamada Breakfast Club, es decir, el Club de los Cinco, en el papel que luego él se echó para atrás y que le sustituyó Judd Nelson.
John Cusack es actualmente uno de los actores de Hollywood que puede presumir de tener una carrera tan prolífica, de haber trabajado con tantos y tan buenos directores de la talla, por ejemplo, sin ir más lejos, de Woody Allen. Pero a John Cusack le hemos visto en películas catastrofistas, por ejemplo, en aquella de 2012 con Roland Emmerich, pero todos ellos con papeles que eran como muy familiares, que podías identificarte con ellos. En esta película prácticamente no es que haga su debut, pero fue uno de sus primeros papeles. Realmente John Cusack es uno de los grandes actores de los adolescentes de los 80 que se ha sabido mantener como ahí en un segundo plano, pero que siempre ha estado presente en producciones importantes de Hollywood. Y luego dentro del elenco protagonista tenemos a Ray Wise, que es el padre de Laura Palmer en Twin Peaks, a Scatman Crothers, que es el actor afroamericano también dueño de un poder mental llamado El Resplandor, de la misma novela, mejor dicho, de la película de Stanley Kubrick, y una ambientación realmente de fábula. Las películas de los 80 de la Disney, a pesar de que la Disney ya os digo que las quiera tapar, sobre todo aquella década que las quiera enterrar, pues la verdad es que no está prácticamente para mí consiguiendo que las olvidemos ni muchísimo menos. Es más, Natty Gunn se puede decir que es una película que supera en calidad pues a prácticamente el 90% de películas que se hacen hoy en día. Argumentalmente nos situamos en 1935, en el Chicago de 1935 en Estados Unidos, en la época de la Gran Depresión, después del crack del Wall Street, cuando había tanta pobreza en Estados Unidos y toda la gente andaba buscando trabajo constantemente. Es decir, nos situamos en una película de época. Y claro, al padre de Natty Gunn, de Meredith Salinger, interpretado por Ray Wise en esta película, pues le mandan pues a un trabajo que él está intentando conseguir, porque el trabajo que actualmente tiene una serie como de problemas en él. No problemas porque evidentemente al haber una crisis económica, él está como organizando una serie de trabajadores para decir que por favor no les despidieran, porque evidentemente estaban en una crisis económica. Pero fijaos cuál es uno de los componentes ya de esta película que la empieza a hacer políticamente incorrecta. Porque ya Walt Disney en esta película se mete en charcos que en ninguna otra película se hubiera metido, y por eso la hace especial. Natty Gunn, la chica, es decir, su hija, de la que ahora hablaremos, porque sinceramente el papel es realmente la interpretación de la niña, y su progresión en lo que refiere a psicología y a madurez es ejemplar. Yo la verdad es que muy pocas veces he visto a niños tan bien dirigidos en el cine. Se puede decir que la interpretación de Meredith Salinger en esta película está no a la altura, pero sí que pertenece a esas interpretaciones maravillosas que nos dieron Heather O'Rourke en Poltergeist, Christian Bale en El Imperio del Sol, o incluso, sin ir más lejos, pues, ¿quién os voy a decir? Pues toda esta clase de niños prodigios que en los 80 saltaron a la palestra. Por ejemplo, ahora ya me ha venido a la cabeza Henry Thomas en E.T. Al padre, precisamente, de Natty Gunn, lo que hacen pues es organizar él pequeñas reuniones de trabajadores para impedir que le despidan. Pero claro, como había tanta tensión en aquellos tiempos, le toman por una especie como de sindicalista. Y claro, pues se da a entender que la película pues quieren deshacerse de él, porque está realmente organizando no revueltas, ni muchísimo menos, pero como instigando a las personas, pero no para que les pague más, sino para que no les despidan de su trabajo. Estamos hablando de una crisis económica que provocó el crack de Wall Street en el 29 y que en el 35 todavía se resentía muchísimo. En Estados Unidos fue un auténtico crack. Ya os hablaré de una película, bueno, que me la estáis pidiendo mucho, pero que pronto voy a hablar de ella, que es Las uvas de la ira de John Ford, donde se refleja con toda crudeza cuáles fueron los efectos de esta gran crisis. Entonces a este señor, a Ray Wise, al padre de Natty Gunn, le ofrecen un trabajo fuera prácticamente de Chicago, en la otra punta prácticamente del país, en California. Y le dicen que claro, que le dan prácticamente un billete para que se vaya, porque hay una plaza libre, pero claro, él evidentemente tiene que pensárselo, tiene una hija que mantener, pero Natty Gunn, cuando el padre y la hija salen de la pensión donde ellos están viviendo, pues Natty se dedica pues a ir por pequeños puestecitos de fruta, de comida, de una serie de cosas,
donde va haciéndose amigo pues de todo el mundo. Es decir, Natty Gunn es un personaje, es una niña que todo el mundo prácticamente adora. Pero al padre le dan horas prácticamente para que se vaya. Y no intenta, o sea, no es que no intente, es que no logra localizar a su hija porque el billete que le han dado es para salir en autobús rápidamente, para llegar a un sitio y empezar a ganar dinero. Estábamos en una etapa de Estados Unidos que luego se extendió al mundo entero, en el que se vivía una crisis económica tan fuerte que la gente pues vivía y moría de hambre por la calle. Y una oportunidad de trabajo era algo que el padre de Natty pues no podía dejar escapar. Y evidentemente pues este señor acepta el ticket, pero con el dolor de no poder en esas horas localizar a su hija. Llama a la pensión donde está, no la localiza y él decide irse. Entonces, claro, el dolor de Natty es muy profundo, porque además le ha dejado a la dueña de la pensión, su padre le ha dicho a la dueña de la pensión que se ocupe de su hija, cosa que esta mujer no quiere hacer ni muchísimo menos. No quiere ocuparse de ella. Pero Natty es un personaje muy especial. Natty no es la típica niña, ni muchísimo menos es la típica niña, en la que se comporte de una manera femenina, sino que es más bien una chica que, como no ha tenido madre porque falleció a muy temprana edad, es decir, a muy temprana edad de Natty, no recién cuando dio a luz, pero pocos años después, se ha criado con un hombre, pero ha sabido comportarse como una mujer, pero defenderse en la vida como un hombre. Y tiene un grado de madurez que no tiene absolutamente nada que ver con el resto de niñas que hemos visto en otras películas o el resto de niñas que hemos visto incluso en otras épocas. Evidentemente no os estoy hablando de una película en donde hay aquí un feminismo, ni muchísimo menos, sino que ¿cómo os diría yo? Todo lo que va ocurriendo en la película va condicionando la psicología de Natty. La va condicionando a la vez que la va haciendo madurar de lo ya madura que ella ya es de por sí. Y hay muchos rasgos en la película donde demuestra su madurez. Por ejemplo, cuando están bajando las escaleras de su pensión, ella le dice a su padre: papá, ponte bien la chaqueta, papá, colócate esto bien. Es decir, que es una chica que se da cuenta de detalles que una niña de 12 o de 13 años, que es la edad que tiene Natty, en realidad no debería de darse cuenta. Porque hay muchas veces que a lo mejor el grado de madurez de las niñas, pues o de los niños hasta cierto punto, no llega a centrarse en pequeños detalles. Entonces, claro, cuando se entera de que su padre se ha tenido que ir, ella va a iniciar un viaje prácticamente casi por todo Estados Unidos en busca de su padre. Y ese viaje es una auténtica maravilla. Es una maravilla en el sentido de que cambiará prácticamente la mentalidad de Natty en todo lo que respecta a su mundo. Tendrá amigos, tendrá enemigos, pero siempre saldrá airosa de todas las situaciones debido al grado de madurez y también al grado de inteligencia. Es decir, esta es una película, digamos, para niños, pero no tan niños, sino también para adolescentes e incluso para adultos. ¿Por qué? Porque aunque la protagonista sea una niña, es decir, aparentemente la película sea o esté enfocada para una niña, para los niños, el grado de madurez que tiene la niña es importante. Pero yo saco una conclusión muy importante de esta película, y es que los niños también tienen que darse cuenta a ciertas edades y a ciertas partes ya de su vida, de que la vida muchas veces no es un camino de rosas. La vida no es todo siempre de color de rosa, no todo es fácil, y que en la vida hay que realizar muchas veces sacrificios. Y Natty muchas veces en esta película tiene que realizar auténticos sacrificios para seguir adelante y llegar a encontrarse con su padre. Su padre que constantemente está intentando localizarla, llamando a la pensión de esta mujer que en teoría debería haberse hecho cargo de ella, intentar localizarla por carta y preocupándose en todo momento. Pero claro, él no puede dejar su trabajo. Incluso llega un momento que el padre duda entre decir: tengo que dejar el trabajo, me voy de vuelta a Chicago, o qué es lo que tengo que hacer. Es más, en la época de la Gran Depresión muchas veces no te quedabas en un mismo puesto de trabajo, sino que la misma empresa te iba cambiando de lugares según dónde iba saliendo el trabajo. Por lo tanto, el camino y el viaje de Natty pues realmente es impresionante en el sentido de decir: ¿dónde puede estar mi padre? ¿Dónde puedo localizarlo? Y si lo localizaré algún día. En la película vemos momentos realmente conmovedores. Conmovedores tanto en lo cómico, hay veces, pero también en lo dramático.
Es una película que te atrapa el corazón y que no te lo suelta hasta el último fotograma. Yo con esta película he llorado pues como un niño pequeño, porque tiene momentos realmente duros. Sobre todo cuando Natty llega a un pueblo y además se encuentra con un grupo de chavales donde descubrimos realmente algo muy trágico. Y es que durante la época de la Gran Depresión, dado el hambre que había padres que abandonaban a sus hijos. Ojo, padres que abandonaban a sus hijos porque no tenían nada para darles de comer. Es decir, los dejaban abandonados. Incluso da con ese grupo de chicos en el que uno de ellos les dice, realmente con un gran pesar y amargor, estamos realmente mejor sin nuestros padres, porque nuestra familia somos todos nosotros que nos hemos unido, somos huérfanos. Natty también en este gran viaje que tiene, en una de las veces termina en un orfanato de niñas, y que claro, pues la educarán, la intentarán pues darle toda la mejor vida posible, pero también la maltratarán en el sentido de que si se comporta mal, como la sociedad estaba sumida en un caos tremendo, pues digamos que todo lo que eran los malos sentimientos, las frustraciones, estaban a flor de piel. Y hay veces que a Natty no la tratan muy bien. En uno de los viajes, en una de las secuencias en las que ella está viajando, pues intentan aprovecharse de ella. En otros encuentra a amigos que la ayudarán. Y sobre todo, también por una serie de secuencias muy duras realmente para una película de Walt Disney. Y políticamente incorrecta porque por ejemplo, Natty en uno de sus viajes, sino en uno de las escalas que va haciendo, se encuentra pues con digamos como con no con gángsters, sino con actividades clandestinas, que son las peleas de perros que había por aquel entonces, y que seguro que a lo mejor en algunas partes del mundo todavía se sigue haciendo. Pero uno de los perros, el truco que tiene uno de los amos de uno de esos perros, es que esas peleas de perros, además de ser ilegales y clandestinas, de los dos perros uno no es un perro, sino que es un lobo. Por lo tanto, el instinto, la fuerza que tiene un lobo no la tiene un perro. Y evidentemente el lobo es capaz pues de matar a un perro prácticamente en segundos. Ya no solo por su instinto, sino porque físicamente los lobos son animales bastante más grandes que los perros. Lo que pasa es que, claro, en esta película el lobo no está representado por un lobo auténtico, sino que está representado por una raza que es husky siberiano, que es un perro similar al pastor alemán, pero que es lo más parecido a un lobo posible. Es un perro realmente precioso, con una gran mata de pelo blanca, también con colores azulados, negros. El perro es una auténtica maravilla y además está dirigido de una manera exquisita. Entonces, claro, pues este perro, o mejor dicho, este lobo, está continuamente maltratado por su dueño. Pero una de las veces, Natty, cuando está siendo testigo de esta pelea entre el perro y el lobo, le da pena realmente de este animal que acaba de matar otro, pero que se le ve en la mirada que él, ese lobo, no tenía intención, porque él no es su instinto. Es decir, los lobos no matan, o mejor dicho, el hombre es el único animal que mata por placer. Los lobos, que están acostumbrados a su vida salvaje, no matan por placer, matan precisamente para querer alimentarse, por lo tanto no es su naturaleza. Y entonces en la mirada del lobo se ve perfectamente que él no lo ha hecho realmente, porque lo necesite, sino porque está como obligado a realizarlo. Natty, debido a su madurez, se da cuenta de ello, y en uno de los momentos el lobo pega un salto y Natty abre una puerta y le deja escapar. Sale el lobo corriendo, claro, y Natty pues efectivamente pues la dan un bofetón, porque claro, acaban de dejar pues que se les escape un gran negocio clandestino. Pero ahí no queda la cosa, ya que esa liberación que ha tenido Natty respecto del lobo, cómo le ha liberado, será recompensada con creces porque el lobo se hará amigo suyo, pero Natty tendrá que ganarse un poquito su amistad. Natty también aprenderá, por ejemplo, a viajar de manera clandestina en los trenes, en los coches, en los maleteros de estos mismos coches y sobre todo en los vagones de los trenes de mercancías. Y en uno de ellos coincide en el que precisamente se mete en un vagón donde está el lobo escondido. Pero claro, el lobo
pues como desconfía del hombre, pues le enseña los colmillos. Sin embargo, Natty, de la comida que ha robado, porque ella no tiene prácticamente nada que comer, un trocito se lo lleva y se lo deja al lobo, al cual ya le ha ganado prácticamente su amistad. Un detalle un tanto evidentemente fantástico, pero estamos hablando de una película. Y claro, pues evidentemente pues ellos se hacen muy amigos y el lobo, al que le llama directamente así, lobo, no le pone nombre ni nada, aunque originalmente este perro se llamaba Jet, y además que es uno de los animales mejor dirigidos de la historia del cine, porque si os dais cuenta y tenéis oportunidad de ver esta película, el lobo, o mejor dicho, el perro, Jet, no le quita la vista de encima. ¿Cómo estará dirigido y cómo estará maestrado que no le quita la vista de encima a Natty Gunn? Es decir, a Meredith Salinger, a la actriz protagonista. Y la verdad es que yo no sé cómo le dirigirían, cómo le... Evidentemente estaría... el perro estaría entrenado para ello, pero es que en todo momento no pierde de vista en absoluto a Natty en ningún momento, sino que siempre está pendiente de ella. Es más, cuando alguien se intenta acercar a Natty y el perro, que tiene un sexto, mejor dicho, el lobo, que tiene un sexto sentido, percibe el peligro, lanza un pequeño gruñido o se queda con las orejas puntiagudas, como diciendo, aquí va a ocurrir algo. Es más, cuando ese grupo de chicos que os he hablado al principio decía, en una gran escena dramática, que sus padres les habían abandonado y que estaban mejor realmente sin ellos, evidentemente el lobo prevé el peligro porque esos niños acabarán por abandonar a Natty, engañándola y diciéndola que se una a su grupo. Claro, el lobo, pues todo ello pues lo va intuyendo. Y cuando se acercan a Natty, el lobo empieza una actitud protectora hacia ella, realmente escalofriante. Y le dice uno de ellos, me encanta tu perro. Y dice otro chico, dice, no es un perro, es un lobo. Y decir, ¿cómo es posible que un lobo pueda proteger? Pero a Natty eso no le importa, porque es como su amigo, es como su guardaespaldas, es como su apoyo moral, perdón. Y luego está el personaje de John Cusack, que al principio de la película le conoce, pero que posteriormente también le encontrará en otro de sus viajes de clandestinidad dentro de los vagones de mercancías de lo que es el tren. Todo ello en un viaje realmente de proporciones épicas, donde aquí, y no me cansaré de decirlo, el paisaje es otro protagonista. Todo lo que es la fotografía es absolutamente maravillosa, porque vemos bosques, lagos, ríos, y cómo Natty va cruzando, incluso por el instinto y gracias al lobo, todos estos parajes y todas estas zonas, hasta llegar a zonas donde estén civilizadas y poder comer, poder ir sobreviviendo. También nos encontramos en esta película, otra de las grandes lecturas, con una muy buena road movie en el que Natty y su lobo, y también acompañado por el personaje de John Cusack, lo que hacen es recorrer las carreteras, los caminos, los valles, los bosques, las montañas, hasta poder llegar a alguna zona donde efectivamente tengan o puedan encontrar trabajo para seguir subsistiendo en ese gran viaje hasta encontrar realmente al padre. Al lobo una de las veces le secuestran, es decir, le cogen, pero le coge un herrero, que es otro de los momentos dramáticos del film. Le coge un herrero con un gran y muy buen corazón, que es de los pocos personajes con buen corazón que se encontrará Natty. Un herrero que tiene la cara quemada, pero que Natty, debido a su madurez, se encariña con él por haber protegido al lobo y también por haberle tratado a ella como realmente se merece, como ya no es la niña que es, sino como ya se ha convertido en una auténtica mujer. O sea, todo el proceso psicológico que vive Natty Gunn dentro de esta película, el personaje de Meredith Salinger, es realmente ejemplar, porque enseña a los niños y a los adolescentes que en esta vida no todo es fácil, sino que el que quiere algo, el que necesita, o el que mejor dicho, el que quiere algo, tiene que realizar un esfuerzo por conseguirlo. Es decir, es el mensaje que transmite Natty Gunn. Si tú quieres algo, como lo quiere Natty en esta película, que es encontrar a su padre, tienes que pasar por una serie de sacrificios. Es decir, en esta vida, nuestros hijos, nuestros niños, tienen que aprender que no es un camino de rosas. Tienen que aprender de que si quieres o necesitas algo, tienes que ganártelo.
tienes que trabajar por ello, tienes que luchar por ello. Y Natty, en esa gran búsqueda, en ese gran viaje que ella tiene, pues evidentemente se esfuerza, por, aunque las inclemencias del tiempo, porque ella sufre viento, nieve, lluvia, personas que intentarán aprovecharse de ella, personas que serán buenos con ella, otros que los dejarán abandonada, otros que la maltratarán, otros que se comportará hay de todo, se comportarán de una manera también, digamos, digna con ella, pues hay de todo en esta vida. Pero lo que nos enseña Natty Gunn como película para los niños y para los adolescentes es que todos tenemos que llegar a un proceso de madurez, que un niño tiene que ser niño, pero que a medida que va creciendo y que se va convirtiendo en adolescente, que es lo que ocurre a Natty Gunn en esta película, ese niño tiene que ir ganándose las cosas de motu propio. Es decir, tiene que ir ganándose la vida y todo lo que quiere a base de esfuerzo y de dedicación, que es uno de los mensajes que tiene la película. Hoy en día, pues no se hacen películas de este estilo, que tengan un mensaje positivo para los niños y para los adolescentes. Por eso, en los años 80, lo que la Disney quiso precisamente es realizar una serie de películas donde no fueran todas realmente todas para niños y que todos se divirtiesen, sino que tuviesen también un mensaje en el que a esos niños se les ayudase un poquito a crecer, a madurar. Y Natty Gunn es un clarísimo ejemplo de ello. Todo lo que es el viaje físico de Natty también lo es psicológico, porque ella va madurando a través de todas las aventuras. Es decir, de todas las aventuras que ella va teniendo, va sacando una lección que ella va acoplando a su cerebro y que ya al final de la película termina por fiarse de las personas que sabe que pueden ser buenas, pero de desconfiar de aquellas personas que le pueden provocar daño. Y que el elemento, el lobo, es un protector, pero que ese protector no estará siempre con él. Ese protector que es, digamos, como un padre. El lobo es como un padre para ella, y su padre es el objetivo que Natty tiene que tener esta película. Es decir, todo en esta película puede ser, o se le puede enfocar desde un carácter simbólico. El padre es el objetivo al que Natty quiere llegar, pero que tiene que esforzarse para llegar a ello. Tiene que luchar por ese objetivo, en ese proceso de maduración. Y el lobo es como si fuera su padre, simbólicamente, que le ayudará, pero que no siempre estará con él. Porque el lobo, hay diversas secuencias en el que oye en los bosques a otros lobos. Y ese lobo querrá marcharse con otros lobos, con los demás lobos, para que formen lo que son, pues, lo que son como viven los lobos, en grupos, como cazan en grupo. Y hay una de las secuencias en las que Natty está a punto de entrar en un vagón, saltando a uno de los vagones junto a John Cusack, y el lobo sale disparado al bosque porque oye la llamada de otros lobos. Y Natty empieza a llorar porque realmente le sigue necesitando. Es como esa hija que sigue necesitando a su padre, que todavía no ha terminado su proceso de maduración. Y entonces cuando el tren empieza a marchar, se ve que el lobo se da cuenta por las lágrimas y por el llanto de Natty que ella no está preparada todavía para estar sola. Y el lobo vuelve, como ese padre o esa madre vuelven cuando su hijo no ha madurado por completo o cuando su hijo le necesita. Y el lobo vuelve y pega un salto tremendo y vuelve a estar con Natty dentro del vagón. A lo que, como si fuera un padre, Natty se abraza al lobo. Es decir, que el lobo simboliza a un hipotético padre, realmente. Pero llega un momento en la película en la que ya Natty, debido a su grado de madurez, no necesita al lobo. Y entonces el lobo vuelve a oír el aullido de otros lobos y desaparece definitivamente. Y entonces Natty, ya sola, porque John Cusack también ha recibido una oferta de trabajo que tiene que irse, pues él tiene que dejarla sola. Pero ya Natty ya no les necesita, ni al amigo, ni al hipotético padre que es el lobo. Y es cuando ya casi al final de la película, pues evidentemente, Natty, debido a sus esfuerzos, a su madurez, a su compromiso, es decir, a su esfuerzo por conseguir su objetivo, que es encontrarse con su padre, que simbólicamente en esta película es su auténtico objetivo, se consigue abrazar al padre igual que abrazaba al lobo. Pero
el último plano de la película es el lobo, el auténtico lobo, vigilándole desde las alturas. También esta película funciona a modo de documento histórico, porque el diseño de producción y la fotografía de esta película apelan muchísimo a toda la Gran Depresión que ocurrió pues en los años 30, principios, mediados de los años 30, hasta que Estados Unidos se fue recuperando. O sea, vemos que los obreros pues trabajan en unas condiciones pésimas, que la gente pasa muchísimo hambre, vemos peleas de, como os he dicho, unas peleas de perros, todo eso políticamente muy incorrecto para una película de Walt Disney. Vemos al principio, por ejemplo, que Natty, como si fuera un chico, ella es muy femenina, porque ya es una chica, aunque tiene maneras de chico porque está viviendo en un mundo muy complicado y en una época muy complicada. Y uno de los chicos le dice al principio de la película, es que tu padre está como incitando a los demás y yo creo que tu padre es muy comunista. Y claro, ella pues se ofende y le dice, oye, mi padre no será lo que tú estás diciendo. Y dice el niño, sí, porque lo está diciendo mi padre. Y entonces Natty lo que hace es arrearle un puñetazo al niño en la cara, que lo deja prácticamente plantado en el suelo del baño de los chicos donde se habían metido a fumar. Hoy en día, ¿en qué película de Hollywood ya no adolescentes? Como es prácticamente aquí Natty, que es una niña de 13, 14, 12 años, que era prácticamente una adolescente. Fumar. ¿A qué personaje vemos fumar hoy en día en las películas? A ninguno. Pero fijaos lo políticamente incorrecta que es esta película. Vemos a una niña en un proceso de convertirse en adolescente que fuma. Pero claro, no evidentemente porque la película lo quiera así, sino porque ella vive en un mundo pues prácticamente como de hombres. No ha tenido madre, ella ha tenido padre. Y está viviendo en un mundo donde los hombres son los que dictan, digamos, por así decirlo, las maneras en lo que se refiere al trabajo, a todo esto. Y ella, pues claro, adquiere cierto sentido de chico, de chicazo, por así decirlo. Y claro, solo vemos en la actitud que tiene, que le pega un puñetazo a un chico, incluso más alto o más mayor que él, y que le deja tumbado en el suelo y que inicia una pequeña pelea. Y ella luego tiene un pequeño moratón. Y dice el padre, no te estés peleando, Natty, tú no eres así. Y es cuando ahí vemos en esa secuencia donde Natty, como si fuera una auténtica mujer, como si fuera una auténtica ya mujer madura, le pregunta al padre, es que me han dicho, papá, que tú eres comunista, que eres esto, que eres lo otro, que eres no sé qué. Y el padre pues le va dando una serie de razones, de explicaciones, dice, pues mira, yo no soy comunista, no me considero esto, no me considero lo otro. Es decir, es una película políticamente muy incorrecta. O sea, nos enseña escenas dramáticas, peleas de perros, nos enseña que había padres que abandonaban a sus hijos en plena depresión, nos enseña la amistad de una niña con un lobo. Y luego también al final de la película John Cusack y Meredith Salinger tienen, digamos, cierto feeling y se van como enamorando. Pero claro, Natty es una niña pues de 13, 14 años. Pero fijaos el atrevimiento de la Disney en esta película. Y es que cuando John Cusack se despide de ella porque ha conseguido un trabajo, dice, tengo que dejarte, Natty, porque he conseguido un trabajo. Pero claro, ellos han tenido un vínculo durante mucho tiempo, han sido muy amigos. Amigos solo. O sea, aquí no hay nada, ninguna escena inmoral ni nada por el estilo, solo amigos. Pero han tenido un cariño especial porque han compartido muchas aventuras juntos. Han paseado por los bosques, han vivido aventuras en las carreteras, en los bosques, en las montañas. Y entonces vemos un beso que se dan ellos dos en la boca, pero muy inteligentemente el director de la película filma el beso en el que no vemos cómo se juntan los labios de los protagonistas. ¿Por qué? Porque Meredith Salinger en esta película tenía 15 años, era una menor. Y eso, para la Disney, podría llegar a ser un poquito, digamos, atrevido. Que una niña fumase, se comportase como un chico, en algunos aspectos, en la mayoría de ellos no, presencie peleas ilegales de perros, presencie maltratos, etc. Es decir, Natty Gunn no es una película, digamos, enteramente para niños, sino también para adolescentes y también para gente adulta. Es lo que pretendía realmente la Disney en los años 80. Ya no solo hacer una película
que pudiese gustar a los niños, porque luego, si yo la vi de niño, yo tendría pues 7 años, 8 años, es del mismo año que El secreto de la pirámide. Y a mí me encantó, por la amistad que había entre la niña, el lobo, las aventuras, los paisajes, pero claro, todo lo que es lo políticamente correcto o incorrecto que hay en esta película, pues ni me di cuenta de ello porque era un niño, era un chaval. Pero si tú que esta película la ves luego ya un poquito más mayor, con 17, con 20 años, o ahora, por ejemplo, yo con 42, me doy cuenta de la serie de connotaciones que tenía esta película, que ya no solo era para niños, sino también para adolescentes y también para adultos. Es decir, lo que quería la Walt Disney Pictures con esta clase de películas en los años 80 era abarcar un espectro de gente no solo infantil, sino un poquito más amplio. Acordaos de Taron y el Caldero Mágico, que tiene un ambiente muy oscuro en el que hay muertos vivientes, en el que la princesa no es la típica ni la clásica como la Bella Durmiente o como la Cenicienta. Es decir, una serie de aspectos que la Disney no estaba acostumbrada en épocas anteriores. Yo no sé si Walt Disney, si hubiera vivido en 1985 y hubiera visto Natty Gunn, la hubiera aprobado. Ahora, eso sí, lo que hubiera dicho es que es una película que también tiene connotaciones de adultos. Incluso ya Mary Poppins lo tuvo. Mary Poppins ya lo tuvo. ¿Acaso el señor Banks no es despedido de su trabajo? Y eso es algo realmente duro para los niños. ¿Acaso los padres de los niños de Mary Poppins no están como abandonados por sus padres y tiene que venir Mary Poppins precisamente para unir a los padres, cambiarles el chip para que jueguen con sus hijos, porque sus hijos no juegan, los padres no juegan con ellos? Es decir, la Disney en los años 80 vivió un proceso como de maduración de su cine. Pero claro, parece ser que el público no estuvo del lado de todo esto. Es decir, parece que los padres de aquella época no estuvieron por la labor de llevar a sus hijos en masa a ver películas donde evidentemente a una niña con 15 años fuma, con 15 años vive peleas clandestinas de perros y que sufre una serie de dramas con unos toques claramente dickensianos, de Charles Dickens, porque ella es maltratada en algunos momentos de la película. Es abofeteada en algún momento, la pegan un puñetazo, cuando se vuelve rebelde en el orfanato en el que está, la meten dentro de una especie como de celda durante unos días, pero todo nos quiere decir que la vida no es fácil, que cuando tenemos un objetivo en la vida hay que luchar por él. Y esto es un mensaje muy importante para nuestros hijos y para los adolescentes en general. Es decir, que si alguien quiere un objetivo en la vida, tiene que luchar por él. Natty Gunn es una gran metáfora de todo ello. La banda sonora de esta película es otro de los puntos fuertes, escrita por dos grandes dioses de las partituras cinematográficas, por James Horner y por Elmer Bernstein. Es decir, nos encontramos con una película que técnicamente es notable tirando a sobresaliente. Fue nominada en 1985 al mejor vestuario, porque todo el vestuario, todo lo que es las ropas que lleva Natty, a lo largo de todo el proceso de aventura, la vemos que ya al final de la película, pues su chaqueta ya queda hecha un poco jirones, ha perdido su gorra, esa gorrita que llevaba tan encantadora que ella tenía, el pantalón empieza ya, porque claro, vive las inclemencias del tiempo, no tiene otro tipo de ropa. O sea, el vestuario va evolucionando con la aventura, va evolucionando con la madurez de Natty, va evolucionando con el personaje. Y sobre todo, la maravillosa presencia de la que es la mejor interpretación de la película, que es la del perro Jet, la del lobo, que es realmente impresionante. Yo no he visto ningún perro, ningún animal mejor dirigido en ninguna película, a excepción a lo mejor de la perrita Lassie. Pero es que este lobo, este perro, este husky siberiano llamado Jet, tiene un protagonismo que es un auténtico robaplanos. Robaplanos. Cuando este lobo sale, es el protagonista de todas las secuencias que tiene. Y además que tiene una inteligencia supina y suprema. Hay una secuencia donde hay un grupo de chicos que intentan robarle un toro o hacerle una faena a uno que tiene un pequeño rancho y que no saben cómo dirigir al toro que tienen, una especie de toro de buey, no sé, creo que es un toro, que no saben cómo decirle, venga, vete para allá a una zona para que abran una compuerta y le dejen salir.
Y entonces, claro, pues el lobo se da cuenta de las intenciones. El lobo pega un brinco a una verja muy alta, porque claro, los lobos pegan unos saltos que vamos. Se va acercando poco a poco con una mirada intimidante al toro, en un plano contra plano increíble con el toro, y como con la mirada el toro va retrocediendo poco a poco, todo ello muy bien filmado, porque claro, los filmarían independientemente, pero cómo está hecho en esa labor de montaje prodigiosa, que el lobo le llega a rugir al toro y el toro prácticamente empieza a huir, y el lobo va detrás de él, porque claro, el toro sabe que los lobos tienen un instinto especial para la caza. Y entonces, pues, el toro sale huyendo y va directamente al corral donde los chicos querían. Y le roban el toro los chicos a este señor, le roban el toro, pero dejan a Natigan en la estacada. La abandonan a él, a ella y al lobo. Realmente un golpe bajo para ella. Pero claro, como esta aventura, Natigan vivirá muchísimas dentro de esta increíble película. Esta película, pues, yo la vi por primera vez en VHS porque la alquiló mi padre, la vimos y me encantó. Y ahora, pues prácticamente más de 36 o 37 años después la he podido recuperar. A un precio realmente muy adecuado para lo que es esta película. Porque realmente las he visto, porque está descatalogada hoy en día. Porque hay películas que están descatalogadas, pero hay gente que te pide... Realmente hay veces que, no lo creeréis, pero nos piden cientos de euros a los coleccionistas. Cosa que, claro, eso se llama especulación. Pero esta me la han vendido a muy buen precio, prácticamente. Y la verdad es que la película lo merece. El estado es formidable de cómo está conservada y la calidad con la que se ve. Para mí, Natigan es una de las joyas del cine de los años 80, pero ya no solo de los años 80, de las películas, como se dicen hoy, live action de la Walt Disney Productions. Un auténtico viaje a través de todo Estados Unidos en la Gran Depresión, como una road movie y con la presencia de un animal inolvidable, que es Lobo. Meredith Salinger y John Cusack en una pareja realmente con una química esplendorosa, lleno de buenos actores, grandes interpretaciones, buenas intenciones y un mensaje realmente necesario para nuestros hijos. Natigan, si la podéis ver, no sé si Disney Plus lo tendrá, no tengo ni idea, pero si la podéis ver, si la podéis encontrar, realmente haceros con ella. Es una auténtica pieza de coleccionista y es de esa época de los 80 inolvidable que nunca muchos de nosotros olvidaremos. Espero que os guste, que la podáis ver y que me hagáis comentarios aquí abajo. El viaje de Natigan, o como se llamó aquí en España, Natigan directamente. Meredith Salinger en su primer papel protagonista y un papel realmente encantador. Encantador, de una niña que madura por sí sola a través de todas las inclemencias, tanto climatológicas como psicológicas, como económicas, de todo lo que estaba pasando en Estados Unidos en 1935. Una auténtica joya de la Disney. Un abrazo y hasta mañana.